Que vamos a estar conversando con Ana Luisa Echeverría, que es la coordinadora regional de Coaniquem Maule, que está apareciendo en pantalla. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ana Luisa. Hola, hola, muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? ¿Se ve harto solcito por allá? No, es la luz artificial. Mira. Sí, yo dije el sol, pero... Le está llegando el sol en la cara. Y que está llegando el sol, pegando con todo el sol. No, esto es como luz cálida. Sí. Ya, muy bien. Sí, ¿Estás en Talca o en otro lado? Estoy en Santiago en este momento. En Santiago, perfecto. Mira, la comunicación desde Santiago entonces con excelente Ana comunicación. Luisa Echeverría, ¿cierto? ¿Sí? Coordinadora regional de Coaniquem. ¿Cuánto tiempo lleva siendo coordinadora de Coaniquem? Yo estoy desde el año 2019, principios del año 2019, 4 años. Previo a la pandemia, o sea que igual estuvo... ¿Viviste todo el proceso de la pandemia adentro de la institución? Adentro de Coaniquem, ahí tuvimos que reinventarnos para hacer las colectas, para seguir captando socios, porque nosotros en Coaniquem vivimos de esos recursos, ¿cierto? Tenemos distintos aportes del Estado también, pero principalmente tiene que ver con los recursos que entregan los socios cooperadores, que son quienes mes a mes nos van dando su aporte. Y con las colectas, que son un hito en el que nos encontró justo en la preparación de la colecta de la pandemia y fue la primera colecta digital que salió en ese tiempo. Después ya muchas fundaciones se fueron sumando, pero la hicimos ahí aprendiendo, echando a perder y aprendiendo. Perfecto. Ana Luisa, y Coaniquem, coméntanos sobre el objetivo que tiene esta organización. Bueno, Coaniquem es una fundación sin fines de lucro, ¿cierto? Existe desde el año 1979 y lo que busca es entregar una rehabilitación integral y gratuita a niños y niñas con quemaduras, con secuelas de quemaduras y de otras cicatrices también, que es algo que se ha ido incorporando en el último tiempo, ¿ya? Nosotros no atendemos la parte de la urgencia, ¿cierto? Del primer momento, en caso de que una quemadura produzca la necesidad de una hospitalización, ¿no? No, nosotros trabajamos de manera ambulatoria y hacemos lo que es la recuperación a largo plazo de las secuelas que van quedando de esa quemadura, ¿no? Cicatrices que van quedando y que van afectando el desarrollo normal de los niños y las niñas que las han sufrido. Claro. Perfecto. Pensando acá en el Maule, Ana Luisa, ¿cómo se distribuye el Coaniquem? ¿Tiene oficinas en algunas partes de la región? ¿Cómo se va distribuyendo? En la región del Maule tenemos una oficina en la provincia de Curicó, o sea, en Curicó, que abarca toda la provincia de Curicó, y la oficina de Talca, que es la que yo coordino, que abarca las provincias de Talca, Linares y Cauquenes. Perfecto. Entonces la gente que obviamente tiende a o quiera, porque ¿cómo lo hace la gente en este caso? Por ejemplo, un niño se quema, ¿cierto? Porque finalmente busca solamente de niños o también hay un auge para gente mayor. No, nosotros atendemos hasta los 20 años de edad. Ya. Igual es nuestro límite. Claro, lo que pasa es que, a ver, en general los niños se queman muy pequeños, los que más se queman son los niños menores de 5 años. Y cuando las quemaduras son de gran extensión o que quedan importantes secuelas, ese niño o esa niña va a estar, mientras dure su desarrollo físico, con la necesidad de tener un proceso de rehabilitación, porque en la medida en que su cuerpo va creciendo, las cicatrices vuelven a generar dificultades. Entonces muchas veces hay que hacer 3 o 4 operaciones durante la vida de ese niño, haciéndoles injertos, ¿cierto? Poniendo piel nueva y sana, porque las cicatrices no se desarrollan y esta piel no se va regenerando, digamos, no crece naturalmente como el resto del cuerpo. Claro. Entonces, por eso el límite va por los 20 años, que es cuando ya estamos terminando nuestro desarrollo físico. Perfecto. ¿Y entonces... Ahora, ¿cómo lo hace un niño o una niña que se quema? Nosotros, en tanto que solo tenemos oficina en la región del Maule, derivamos a los centros de atención de Santiago o de Concepción, que es nuestro nuevo centro que se inauguró el año pasado, y que ha sido un tremendo beneficio, sobre todo para los pacientes del Maule Sur, que no tienen que hacer el más extenso viaje, digamos, a Santiago, sino que pueden ir a Concepción, pueden ir incluso por el día, en muchos casos, a recibir la misma atención con la misma calidad que recibían en Santiago.
Perfecto. Entonces las distribuciones tienen oficinas, ¿cierto? En Talca, Curicó, pero obviamente la atención en sí se tiene que ir a Santiago o a Concepción. Dentro de una quemadura, por ejemplo, esto es como que lo mandan desde un hospital hacia Coniquem. ¿Cómo es la organización con respecto a la salud pública? Pueden llegar derivados desde un hospital o desde un servicio de urgencia, desde la atención primaria, digamos, desde cualquier nivel de atención. Cuando el profesional que la atiende se da cuenta que ese niño o esta niña va a tener alguna secuela a raíz de esa quemadura, porque hay quemaduras que son más leves y pasan, digamos, con un par de curaciones y con el tiempo de regeneración, digamos, propia de la piel. Pero cuando el profesional advierte que ese niño o esa niña va a tener alguna secuela, lo puede derivar a Coniquem directamente, a través de nosotros o directamente a uno de los centros de rehabilitación. Y también los pacientes pueden llegar de forma espontánea, por demanda espontánea, digamos. No necesariamente tienen que venir derivados desde un servicio de salud pública, privado, lo que sea, sino que es alguien que puede llegar directamente, una familia, a Coniquem a pedir la atención. Perfecto. Entonces Coniquem finalmente es gratuito, ¿cierto? Gratuito para la gente que lo ocupa, porque, o sea, no es un organismo al menos que venga del Estado, pero sí tiene fondos del Estado, pero finalmente los mayores fondos vienen del sector privado o de la misma gente que participa en las colectas. Mira, Coniquem tiene varias fuentes de ingreso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay aportes del Estado a través de FONASA, porque hay un convenio ahí por las prestaciones de salud que se entregan. Hay lo que yo les decía, todo lo que se recauda a través de campañas del sobre, colectas, reciclaje de vidrio, ¿cierto? Y los cooperadores actuales, que son nuestros socios, que son uno de los pilares más importantes. Y otras iniciativas, como por ejemplo las tiendas solidarias que tenemos, que lamentablemente en la región del Maule todavía no contamos con ellas, pero se han ido creciendo en la región metropolitana y en otras regiones, que son tiendas donde se vende ropa y artículos de decoración, por ejemplo, muebles usados. La gente va a donar esos artículos y nosotros los vendemos. Entonces ahí se produce un ingreso importante y también una cadena virtuosa en términos de reciclaje, de economía circular, de darle una segunda vida a las cosas, digamos. Eso ha funcionado muy bien, ha tenido mucha aceptación entre las personas que van a estas tiendas y que están permanentemente comprándose. Es como ir a la ropa usada en el fondo, pero es con una buena selección, se montan bonitas las tiendas, ¿cierto? Y como eso se recibe por donación, en el fondo vamos generando recursos a partir de eso. Ana Luisa, ¿cuántos años lleva Coniquem prestando este apoyo? Coniquem nació en el año 79, cumplimos 44 años, al principio era un grupo de profesionales, médicos, digamos, atendiendo pacientes en instalaciones ajenas, después vinieron, ¿cierto?, ya empezar con el primer centro de rehabilitación, que fue también la donación de un terreno, que es eso que se ve ahí en las imágenes, en Pudahuel, en Santiago. Y así fue creciendo, inaugurando más pabellones, más atenciones, después vino Antofagasta, que es el otro centro de rehabilitación más antiguo, después vino el de Puerto Montt, y ahora, como les contaba recientemente, el de Concepción. Claro. Y ahí sí. vamos, claro, la atención médica y todo lo que se les entrega es gratuito, y además, como tenemos que trasladar en el fondo a los pacientes desde otras regiones, apoyamos ahí también a los que lo necesitan con el traslado, con el alojamiento, con la alimentación mientras están en los centros. Ana Luisa, y en ese aspecto, con respecto a las colectas, ya que es un financiamiento importante que puede permitir a la organización mantenerse en el tiempo con la gran ayuda que presta a los jóvenes niños y niñas de muy pequeñitos hasta los 20 años, ¿cómo lo están haciendo la planificación este año para mantener esas colectas, por ejemplo, acá en el Maule Sur? La colecta de este año ya la hicimos. Fue a principios de junio, hicimos, además, desde la pandemia, digamos que empezamos con las colectas virtuales, ¿cierto? Después ya cuando volvimos a la calle, hacemos colectas híbridas, hacemos tanto en la calle como virtual, porque hay gente que prefiere hacer una transferencia o donar en línea, hay gente que prefiere el efectivo, ¿cierto? Por mayor seguridad. Entonces ya
los pillamos por todos lados, digamos. Claro. Pero fue una muy buena colecta, superamos nuestra meta en la región del Maule. Bien. Fue increíble, una cantidad de voluntarios de universidades, centros de formación técnica, iglesias de todos los credos, grupos scouts, club de patinaje de Hierbas Buenas, ahí también unas niñas preciosas ayudando a que esto se pudiera hacer realidad. Oye, qué bueno saber eso, Sí. como que tenemos la impresión de que la gente no está participando. No, hay gente y sobre todo como... No, nosotros decía, en cada comuna hay un grupo que nos apoya, que se pone la camiseta, que sale. Nos tocó un día con lluvia, el viernes, el primer día de colecta llovía, pero a cántaros, y aún así. chicos salieron igual. Acá en Talca por lo menos los veíamos en la calle, después abríamos los tarros de las alcancías y estaban los billetes mojados adentro, porque se notaba que habían estado en plena lluvia recolectando. Imagínate, 3, 4 días después todavía los billetes mojados adentro de las latas de las alcancías. Ana Luisa, CONICEM es la única organización que tenemos acá en Chile o institución que de alguna manera maneja los cuidados de personas quemadas. Sí, de fundaciones privadas, al nivel del volumen de pacientes, la cantidad de pacientes que hemos atendido nosotros, la cantidad de centros de rehabilitación, sí. Ya, ¿y cómo anda la dotación de profesionales, o al menos de estructura, o cómo se comporta al menos la región del Maule, pensando acá, con la cantidad de personas o niños que en este caso se han visto en esta dificultad de la vida, y que es súper complejo el tema de que un niño se queme? ¿Cómo se ve? ¿Da abasto realmente CONICEM? Sí, mira, en CONICEM tenemos un modelo de atención que está totalmente centrado en el paciente. Entonces tú nunca vas a tener una lista de espera, que se quede sin atención por mucho tiempo. Desde que el paciente llega, se deriva, por ejemplo en nuestro caso, nunca pasa más de una semana, 2 semanas en que llegue su primera atención. Estamos pensando que no estamos hablando de urgencias. Claro. De esta atención especializada, y parte con una evaluación del fisiatra o la fisiatra, que es el que dirige como el equipo de rehabilitación, ¿cierto? Se hace la evaluación, y ahí se ve todas las prestaciones que se le pueden entregar, y que tienen que ver con un montón de disciplinas que trabajan estas profesiones. En CONICEM tenemos, partiendo por los fisiatras, ¿cierto? Los médicos cirujanos, que son los que hacen las intervenciones, las operaciones, una cantidad de enfermeras especializadas, increíbles, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, nutricionistas, pediatras, porque hay que ir viendo también todas las otras patologías que tiene un niño o una niña que pueden estar afectando al proceso de rehabilitación. Los niños, cuando llegan de una hospitalización larga, por ejemplo, en general vienen muy desnutridos, porque no les gusta la comida en los hospitales, comen mal, ¿cierto? Están en situaciones súper críticas emocionalmente. Entonces eso también hay que irlo apoyando, porque vemos al paciente como un todo, con su familia también. El paciente siempre está acompañado por su papá o por su mamá en las curaciones, mientras estén las atenciones. Y está toda también la parte de rehabilitación psicológica y emocional, ¿no? Ahí tenemos un equipo de psicólogos, psiquiatras, hay todo un tema de apoyo espiritual también para las personas que tienen... Bastante integral entonces el apoyo de CONICEM. Creo. Mira qué bueno. Qué bonito, porque eso, claro, habla no solamente el beneficio o la ayuda de poder ir viendo las quemadoras finalmente, que bueno, van en diferentes grados, me imagino. Pero hablemos de las campañas, porque bueno, ustedes finalmente, CONICEM, siempre hemos visto, se caracteriza por tener también estas campañas de prevención, porque por ahí empieza, ¿cierto?, el cuidado y lo estamos viendo en las imágenes. Estamos viendo también en las imágenes, sobre todo el agua, porque queremos conversar también de esta campaña que tiene el nombre Contra el Fuego Transparente, el agua caliente también quema. Si nos puede hablar un poquito sobre esta campaña que están realizando, Ana Luisa. Sí, es una campaña que estamos muy enfocados en este tema, porque efectivamente actualmente es una de las quemaduras más comunes y más graves, ¿ya? El tema del agua caliente, y muy asociada al uso de los hervidores, ¿ya? Los hervidores ya hace tiempo llegaron, digamos, para quedarse en los hogares, y están ahí presentes, y se acostumbra mucho a llevarlos a la mesa a la hora de la once, por ejemplo, ¿cierto? O en la sobremesa después de un almuerzo, para el cafecito, para el mate, para el té.
y es un elemento que es peligroso porque tú llevas una cantidad de agua importante, de agua hirviendo, que si se vuelca... está abierto, claro. El hervidor no tiene ningún mecanismo para... Si el hervidor se cae, el agua se vuelca, sí. ¿ya? Se sale. No es como si tú llevas un termo, por ejemplo, a la mesa que está cerrado y que si se da vuelta o se cae, el agua no va a caer. Claro. Entonces, el hervidor, tú tienes, por ejemplo, arriba de una mesa un hervidor y se acerca un niño que es una... Uy, ahí perdimos un poco la señal de Ana Luisa, pero ya vuelve, pero qué importante lo que estaba mencionando. Un poquito la señal de Ana Luisa. Y de verdad, si ella no lo hubiese muy mencionado, habitual. Un niño, yo no lo una habría, niña que está aprendiendo a no lo habría caminar. ni pensado. Y Ahí está volviendo. Ana Luisa, perdimos un poquito el contacto contigo, pero no sé si nos estás escuchando, pero tuvimos una interferencia ahí y se nos fue un poquito la señal. Estamos hablando con Ana Luisa, ¿cierto? Que ella es la coordinadora regional de CONICEM, esta institución obviamente que busca el cuidado de las quemaduras, sobre todo en niños y adolescentes, porque va desde cero edad, me imagino, hasta los 20 años, donde obviamente se piensa en esta recuperación, que hay recuperaciones más largas, según Oye, el tipo de quemadura. ¿quién no ha escuchado sobre CONICEM? Nos ha acompañado, nos decía Ana Luisa, 44 años. Y si 44 años. Ahí Sí, lo escuchamos. por ahí te estamos escuchando, Ana Luisa, a ver si podemos retomar el contacto. Sí, es que me estaba entrando una llamada y... Ya La tecnología. Sí, así funciona la tecnología hoy en día. Bien. Hablamos entonces, Ana Luisa, de esta prevención por las quemaduras del agua, que es este fuego transparente, que es importante también comentarlo. Y el tema del hervidor, que es tremendo, una cosa tan sencilla, pero y tan cotidiana, que están todas las casas. Sí, pero si no lo dice Ana Luisa, yo de verdad no tendría como una claro, visión de lo está en todas las casas y tenemos esta costumbre de llevarlo a la mesa, ¿no? Y de sacarlo de la cocina. Si tú los ves en el mercado, los hacen con diseño, ¿cierto? Con colores, para que cada vez sean como más bonitos. Entonces tenemos una tendencia a llevarlos a la mesa. Pero lo que yo les decía es que si un niño está aprendiendo a caminar, por ejemplo, se acerca a la mesa, trata de pararse y se afirma del mantel, tira el mantel de la mesa y ese hervidor se da vuelta encima de ese niño y estamos hablando de 1,5 litros o 2 litros de agua hirviendo. No es como que se te dé vuelta una taza. Claro. Y si es un niño que está por debajo de la mesa, es agua que le va a caer en el cuero cabelludo, en el rostro, en el pecho, en los brazos. Entonces son quemaduras muy extensas, que es una de las complicaciones de las quemaduras, ¿cierto? La profundidad y la extensión, y que van a ser de difícil recuperación, afectan a mucha piel del cuerpo, entonces es difícil el tema de los injertos luego. Tiene una serie de complicaciones este tipo de quemaduras que la llevan a ser hoy día la primera causa de hospitalización por quemadura. Es de las situaciones más complejas que se viven con este tipo de artefactos. Entonces, por eso esta campaña contra el fuego transparente, para crear esa conciencia y tomar algunas medidas que nos permitan, no vamos a eliminar el hervidor de las casas, porque es un elemento muy práctico, claro, pero que nos van a permitir manejarlo con mayor seguridad. Sí. Claramente. 80.000 niños son al año, ¿cierto? Sí, al año se queman acá en Chile. Al año se queman en Chile. 80.000 niños, o sea, hablamos de que de verdad es un problema que no se erradica, o sea que todavía falta mucho en materias de prevención, falta mucho también el descuido, porque yo tengo 2 hijos, ¿cierto? Uno de 7 años y una pequeña de 8 meses, entonces de repente uno siempre está muy pendiente, pero puede ser un descuido, un momento de que uno mira para allá, y puede pasar este peligroso momento de claro, y por eso nosotros los consejos de prevención tienen que ver con anticiparnos a esos momentos, porque uno cree, si yo voy a estar pendiente, no, si yo voy a estar con él, pero uno no puede estar 100% pendiente. Exacto. De repente son cosas de segundo que los niños hacen, y el 90% de las quemaduras se producen en la presencia de un adulto. O sea, no es que los niños, cuando los dejan solos, hagan ciertas cosas y se quemen, sino que son cuando están con los adultos, son en la casa, son con elementos cotidianos como lo que estábamos hablando del hervidor. Entonces, decir no, si yo voy a llevar a la mesa el hervidor porque somos hartos adultos y estamos pendientes, no, de repente es cosa de un segundo en que tú te das vuelta y hay un niño que tira el mantel, que se pone mañoso, que pega un manotazo y el hervidor se da vuelta. O que un mismo adulto lo pueda dar vuelta y le caiga sobre un niño. Entonces ahí, por eso estamos con estas recomendaciones. El hervidor que no salga de la cocina. Ana Luisa, vamos a llevar el agua caliente a la mesa. Ojalá en termo, pero y cuando los padres
necesitan alimentarse y sientan a los bebés en las piernas y están tomando algo caliente. ¿Qué recomendación para ellos? Eso es una de las situaciones también más comunes en que se producen quemaduras, ¿ya? Ahí tenemos que, ojalá, tener estas sillitas especiales donde los niños pueden estar sentados en la mesa, ¿cierto? Que son más altas y seguras, para que puedan estar ahí. En el fondo uno como papá, mamá puede estar al lado, acompañando, pero el momento en que yo tomo una taza no vaya a interferir, digamos, que al moverse la guagua, etc. Ahora, realmente, claro, la guagua está mañosa, cuando uno llega, no sé qué, y ahí la tienes que tener en brazo, y ahí, claro, la opción es dejar el café para más tarde nomás, porque el tomar un líquido caliente con un niño en brazos o sentado en el regazo es altamente probable de quemadura por los movimientos, por la situación en que estás. Entonces, esa es una de las primeras consejos de prevención. Jamás consumir líquidos calientes ni alimentos calientes, ojalá en general, con un niño en brazos. Sí, porque por las sopas también pienso, o alimentos que estén en una ebullición, claramente es peligroso para los niños y también para los adultos porque les va a saltar a todos. Sí, puede saltar a todos. Claro. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos concentrados en esta campaña sobre todo en el líquido caliente, que es el agua, que es la base, digamos, para el café, para el té, para el mate que te estés tomando, y que tiene que ver con este elemento que es el hervidor, que entonces no lo sacamos de la cocina, lo dejamos en la cocina fuera del alcance de los niños también. Ojalá que tengan estos hervidores que tienen el cable lo más corto posible, porque mientras más largo es el cable de enchufe, más posibilidades hay de que se enrede, de que alguien lo tire, de que se dé vuelta. ¿Ya? Y si vamos a dejar, lo usamos en la cocina y queda con un poco de agua caliente, esa agua la botamos, porque también queda caliente un rato y alguien se puede pensar que ya está vacío, lo puede dar vuelta y tenga el mismo resultado finalmente. Mira, 3 tips súper importantes. Sí, y bueno, y un tip también que me imagino que también se lleva en estos casos es que los niños, al menos en estos procesos de cocinar y todo, porque también es peligroso el tema de los sartenes con aceite, qué sé yo, tantas cosas que uno tiene en la cocina, finalmente que no entren en la cocina, o sea, ponerle ese sentido de precaución de que usted no puede entrar ahí, al menos en estos procesos, o cuando yo no esté, o sea, tenerle ese límite, al menos en la casa, de que, o incluso se pueden hacer, ¿cierto? Hay algunas personas que le colocan, o porque no tienen puertas generalmente en las cocinas, pero le colocan algún tipo de tablita, una rejita, ¿cierto? Que uno coloca habitualmente en las escaleras para cuando tiene hijos, pero claro, también es importante... En la cocina, claro, en la cocina tienes varias situaciones de riesgo que están asociadas a las comidas, como tú decías, ¿cierto? El sartén que queda con el aceite caliente. Entonces, perdón, ahí hay que tener, ojalá evitar que los niños estén en la cocina, pero no siempre se puede, ¿cierto? Entonces, las ollas, ojalá en los quemadores de atrás de la cocina, usarlas o cuando las dejamos con algo caliente. Claro. Los sartenes también, que los mangos no queden hacia afuera, porque ahí cualquier persona que va pasando puede pasar a llevarlo y darlo vuelta, ¿cierto? Y ahí hay otra situación habitual, que es la quemadura por el horno, que no es por líquidos calientes, sino que por objetos calientes, que es la puerta del horno que se calienta mucho, o otras situaciones que los niños abren la puerta del horno jugando, digamos, como para meterse, y se paran sobre la tapa y la cocina se viene encima, por lo que esté arriba, ¿ya? Entonces ahí también es importante las cocinas anclarlas al piso o a la pared. Las cocinas en general traen una cadenita o algún tipo de tornillos para anclarlas, y ese es el sentido de poder anclarlas, que no se produzca esa situación. Ojalá las puertas del horno también vienen un poco más aseguradas ahora, que es un trabajo que también Coaniquem ha hecho a lo largo de los años, sensibilizando a las empresas fabricantes para que tomen mayores medidas de seguridad. Eso es súper bueno. Pero que claro, si uno no se vaya a comprar una cocina nueva, no estoy pidiéndole eso a la gente, entonces si no tiene el seguro, de alguna manera poder ponerle un cable, un alambre o algo que impida que los niños abran la puerta del horno, y eso también es un mecanismo ahí por el que se producen varias lesiones. Sí, porque son curiosos, no sé si te pasa a ti, yo no tengo hijos, pero estoy como pensando en todas las cosas posibles que pueda ocurrir, en la casa uno no tiene conciencia mucho. No, y es eso, los niños no van a medir riesgo, o sea, eso siempre tiene que ser por parte del tutor, del papá, del abuelo, porque de verdad llega un momento que
no esperemos que pase, pues la idea es siempre mantener la prevención. Yo creo que también es un punto importante dentro de Coniquem el hecho de la prevención, porque obviamente está todo este proceso y esta, ¿cómo decirlo?, prestación de servicios donde de alguna manera hacen el cuidado de los niños ya quemados, hacen el tratamiento, los injertos y todos los procesos que van posterior a una quemadura, pero finalmente lo que apunta Coniquem, me imagino yo, es que reducir o sea, ir más a la prevención, claro, que los padres de alguna manera no lleguen a este punto, o sea, que no tengan que ocupar Coniquem, sino que finalmente no pasen estas cosas. Sí. Oye, y Ana si Luisa, tú puedes evitar esos 15 años de tratamiento, claro. Imagínate que hay que viajar, son situaciones, operaciones o recuperaciones dolorosas, con curaciones, lo podemos evitar y por eso nuestros consejos de prevención se basan en lo que hemos visto estos 44 años. Entonces, llegan tantos niños con este tipo de quemadura, por eso yo te puedo decir que abren la puerta del horno, se suben y pasa esto, porque lo hemos visto reiteradamente. Entonces ya sabemos cómo, a qué hora los niños, la mayoría de los niños se quedan entre las 6 y las 7 de la tarde, porque cuando están tomando once y todo lo que pasa en la mesa, ¿cierto?, que estábamos conversando. Un momento de reunión. Y eso es lo que hemos ido transformando en consejos de prevención. Claro. No nos vamos a quedar con ese conocimiento hacia adentro si lo podemos compartir con la comunidad y evitar tantas quemaduras. Mira, la data, importantísimo ahí para hacer el análisis. Hace unos años atrás, una década, se hablaba mucho de las quemaduras con el brasero. El estar calefaccionándose con el brasero generaba también una disposición a algún tipo de esas quemaduras, pero ahora están las cocinas o la calefacción a leña, que muchas familias también colocan ahí la teterita o el tecito, la cafetera, y que son incluso más bajitas que una cocina donde uno está generalmente parado cocinando, y la estufa que nos está calentando también colocan la tetera o algún artefacto para calentar agua. Qué peligroso si no tienen un corral que les impida acercarse a esa área. Sí. Sí. Yo creo que es una buena con las estufas hay que tomar todo tipo de precauciones también. Claro que sí. Para evitar que las niñas las toquen. Excelente. Hoy, Ana Luisa, muchísimas gracias por este contacto, de verdad. Creemos que la gente en su casa agradece que nos haya entregado estos tips que se ven como tan simples, pero de verdad por mi cabeza nunca habían pasado. No, es que sabes que muchas veces uno como que obvia las cosas, como que si no te ha pasado lo empiezas a obviar, pero siempre es importante tener esto sobre la mesa, conversarlo, que la gente realmente ahora que nos vio, que nos pudo escuchar en esta mañana decir, oye, sí, po, verdad que los niños también se pueden quemar, tratemos de cambiar algunas conductas. La prevención es la clave, si usted tiene un hijo donde está recién empezando a caminar, está gateando incluso, tratemos de tener los cuidados, es un periodo, no va a ser toda la vida, van a ser tan curiosos, obviamente hay que siempre tener los cuidados, pero obviamente cuando sobre todo... Siempre, pero después ya los niños también por sí mismos van tomando más conciencia del peligro y se van reduciendo las quemaduras, pero es en esa edad de los más chiquititos y ahora particularmente este tema del hervidor, que es lo que nos interesa, hacer conciencia de lo que significa 1 litro o 2 litros de agua hirviendo volcados sobre el cuerpo de un niño pequeño. Entonces lo dejamos en la cocina, traspasamos el agua al termo, son cosas bien sencillas, bien cotidianas, no necesitas hacer una gran inversión para poder tener estas precauciones, sino que son cambios de hábito que nos van a permitir vivir mejor como familia y evitar lo que podría ser una quemadura tan terrible como las que les he contado. Entonces, ahí para que todas las familias, las personas que nos están viendo, se hagan la pregunta en sus casas y pueden ver, aprovechar, ¿no?, de las instalaciones eléctricas, las de gas, todo lo que pueda producir fuego, si estoy usando velas, etcétera. Pero este tema del fuego transparente hoy en día es lo que más nos preocupa, así que ahí estamos pidiéndoles que pongan atención en cómo están manipulando ahí el agua caliente, el agua hervida dentro del hogar para evitar todas las quemaduras que se puedan producir. Así es, 80.000 niños se queman al año en Chile. Amigos y amigas, tengan mucho cuidado con sus hijos. Agradecemos a Ana Luisa que nos haya entregado toda esta información de Coniquem. Esperamos que tenga una linda jornada por allá en Santiago y ahí estaremos conversando en otra oportunidad, Ana Luisa. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes también por el espacio para poder llegar a las personas con este mensaje.
Eso. Pero claro que sí. Qué bueno, Carlita. Oye, ahí estamos bien. conversando con Ana Luisa Echeverría, coordinadora regional de Coniquem. Me pongo al tiro a tener esas precauciones. Oye, pero no precauciones por mí, por mis amigos. 80.000 niños al año, es muchos niños. Ay. Muchos. Ese no quema, sí. Es el líquido transparente, no quema. Fuego transparente, tenga cuidado con los hervidores y con todas las cosas calientes de su casa. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos a despedir. Así, breve. Cortísima. Breve. No se separe de nosotros.